tal? ¿Cómo está? Muy contenta. Gusto de verla. Gracias por venir a visitarnos en nuestra casa. Esta semana las cámaras de Triunfo Latino llegan hasta el cuartel general de un gran caudillo, defensor de los derechos de los inmigrantes, Eliseo Medina, líder activista que no se rinde frente a la adversidad y quien lleva medio siglo librando batallas a favor de los derechos de los más desposeídos en Estados Unidos. Así es que quédese con nosotros porque así damos inicio Triunfo Latino. Como siempre, un placer acompañarlos. Su amiga Jacqueline Cacho. Pero sí se puede. No es en las posiciones que tienes, sino en lo que haces con las posiciones que tienes. Yo no tengo ansiedad sobre el progreso del latino en este país porque tenemos hambre y sabemos trabajar duro. No importa cuántas batallas pierda, la guerra está por ganarse. Con este ánimo camina día a día uno de los líderes activistas latinos más renombrados de esta era, Eliseo Medina, hijo de bracero que lucha por más de medio siglo por los derechos de los inmigrantes. Asegura que una gran inspiración en su vida ha sido el gran héroe latino César Chávez. Eliseo Medina tenía 19 años cuando se unió al movimiento que lideraba Chávez. Eliseo nació en Zacatecas, México, y a la edad de 10 años llegó a vivir a Delano para trabajar en los campos agrícolas, donde formó su coraje, su fortaleza, que han sido sus más grandes armas en esta lucha continua. Hoy nos sentamos a platicar con él y a compartir la raíz de su gran fortaleza. Familia, gracias por estar sintonizándonos un fin de semana más. Agradecida en verdad porque usted se encuentra con nosotros cada semana, acompañándonos a saber acerca de esos rostros que están dejando huella en la nación. En verdad que estamos hoy muy orgullosos de presentar a una persona que tiene casi 50 años de lucha, de trabajo por nuestros inmigrantes. Y me siento muy bendecida porque vamos a estar hablando de esa gran historia detrás de este gran líder. Está con nosotros Eliseo Medina. Gracias, Eliseo. Bienvenido a Triunfo Latino, tu casa. Muchísimas gracias, Jacqueline. Es un placer para mí. Gracias. Me siento muy contenta porque tienes una historia maravillosa. Casi 50 años de trabajo para nuestra gente, 22 días de ayuno. Te has sentado con 3 presidentes para hablar sobre nuestra reforma migratoria, sobre los derechos de nuestros inmigrantes y muchas más historias que vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. No, fíjate, y en realidad me siento muy agradecido de que me han dado esta oportunidad tener esta conversación con nuestra comunidad. Así es. Y de las contribuciones que hace nuestra gente a este país. Así que gracias y muy agradecido por esta oportunidad. Eliseo, vamos a hablar de los inicios, de este zacatecano que llegó a los 10 años, ¿verdad? Y que llegó con una familia trabajadora en los campos agrícolas. Tú trabajaste, tu padre bracero, ¿verdad? Todos tus hermanos trabajaron. Háblanos un poquito de ese inicio. Yo soy de Zacatecas, que es un estado muy pobre en México. Y desde antes que naciera yo, mi papá se había venido a los Estados Unidos a trabajar de bracero. Cuando se terminó ese programa, él siguió trabajando de indocumentado en este país. Y yo me acuerdo de que pasaban años que no veía a mi papá. Y hasta que un día mi mamá y mi papá decidieron que queríamos volver a ser una familia. Y nos vendimos la vaquita flaca, el burro y las gallinas y cargamos lo poquito que teníamos y que nos vamos para el norte. Y que se vinieron para el norte. Al norte, porque allá es donde están las calles pavimentadas de oro y todo es posible. Pues ahí venimos. Llegamos a Tijuana. Mi papá se volvió a cruzar de indocumentado. Mi mamá empezó la solicitud para emigrar a los Estados Unidos y duramos 2 años. Al cruce del tiempo mi papá se regresó y entonces todos cruzamos y nos venimos a un pueblito que se llama Delano, aquí en California, en donde mi papá y mi mamá y mi hermana mayor se fueron a trabajar al campo y nosotros los más chicos a la escuela.
Y en ese pueblito me contabas que tuviste una gran bendición, porque ese pueblito te da la oportunidad de conocer a nuestro querido líder César Chávez. Cuando dejé de la escuela, a la edad de 15 años, me gradué del 8º año de primaria, pero tenía que ir a trabajar para ayudar a sostener mi familia. Y ahí fue donde empecé yo a de veras entender el maltrato, los malos sueldos, la discriminación que sufren los emigrantes muchas veces en este país. Yo empecé trabajando 70 centavos por hora y íbamos a los campos y las condiciones terribles, y si nos quejábamos, ¿sabes qué? Si no te gusta, vete, porque hay otra gente que va a estar lista para trabajar. Yo pensaba que así era todo, que esa era la vida del emigrante, que no teníamos poder para cambiar eso. Dije, así es la vida para nosotros, y si nos quejamos nos van a deportar. Hasta que un día que voy a una tiendita ahí cerca de mi casa, y a mí siempre me ha gustado leer desde cuando estaba chiquillo. Entonces miré un periodiquito, se llamaba El Malcriado. El Malcriado. Y me llamó la atención porque el malcriado, pues ¿qué es esto? Entonces agarré el ejemplar y empecé a leerlo. Costaba 10 centavos. Entonces le di mis 10 centavos ahí al tendero. Y se trató de que era una revista de la Asociación de Trabajadores Campesinos, que yo nunca había escuchado de ella. ¿Y tenías cuántos años? En ese entonces tenía como 16 años. 16 años. Entonces que la empecé a leer y que se habla de un señor que se llama César Chávez, que él había llevado a un contratista que tenía fama de ser un bandido de primera, un americano, que pagaba sueldos bajos, que te robaba si tenía la oportunidad, te trabajaba. Y entonces, que esta historia trata de que César Chávez lo había llevado ante el Estado, puso una queja y lo forzó a pagar sueldos que le había robado a los trabajadores. Y para mí, increíble. ¿Cómo va a ser posible que alguien como yo, un mexicano, haya hecho eso con uno de los hombres más poderosos en el área, y un americano, sobre todo? Entonces cada semana iba yo y buscaba este periodiquito. El Malcriado. El Malcriado, porque yo dije, hay algo nuevo aquí. Por primera vez yo entendí que podíamos defender nuestros derechos. ¿Cuándo conoces a César Chávez? Pues mira, se había escuchado que iba a haber una huelga. Entonces llamaron una junta el 16 de septiembre de 1965 en la Iglesia Católica. Pero para mí ese fue un despertar, porque por primera vez en mi vida yo sentí que no estaba indefenso, que yo podía hacer algo para defender mis derechos, para asegurar que se me tratara de una manera digna. Me ingresé al sindicato y ahí empecé la carrera de sindicalista, porque para mí fue un despertar. Eliseo, me estabas comentando tras cámaras antes de iniciar la entrevista que esa fue la mejor universidad de la vida. Mira, César Chávez era un hombre increíble, era un genio para organizar. Era alguien que te hacía creer a ti que eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, de ahí me mandó para Chicago, me mandó a Texas, que a parar la venta de las uvas en el boicoteo. Duré como 3 años en Chicago. ¿Ya cuántos años tenías? Ya para entonces ya tenía 21 años cuando me mandaron, ¿no? Pero estabas joven, eras un joven activista con mucha energía, y el malcriado te marcó. El malcriado quería decir que eran gente que, aunque somos respetuosos, no somos dejados. Exacto. De que podemos hacer algo para defendernos. Entonces, fue la mejor escuela que alguien pudiera haber tenido. Yo aprendí organización, aprendí sobre el proceso político de este país y de qué es lo que se necesita para hacer el cambio. Para mí, es la universidad de la vida. Fue lo mejor que podía haber pasado para mí, porque cambió mi vida por completo y me ayudó a entender de lo que nosotros contribuimos a este país y de lo que somos capaces cuando nos decidimos
luchar por nuestros derechos. Y con ese pensamiento de cómo luchar por nuestros derechos, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y vamos a regresar hablando de esos 22 días. Quiero que nos hables de esos 22 días de ayuno, lo que experimentaste, lo hiciste a la puerta, ¿verdad?, de la Casa Blanca. Estuviste sentado también conversando con Barack Obama, el presidente actual de los Estados Unidos. Vamos a regresar con esto y mucho más. Quédese con nosotros aquí en Triunfo Latino. Tenemos a Eliseo Medina. Este segmento fue presentado por AARP, posibilidades a tu alcance. ¿Cuáles son tus deseos, tus sueños? AARP te brinda la oportunidad de que los cumplas ofreciéndote información sobre cómo abrir tu propio negocio y todo tipo de recursos y beneficios. AARP, posibilidades a tu alcance.